Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien. Esta semana vamos a retomar el estudio de Segunda de Samuel. ¿Y en qué capítulo nos quedamos la última vez antes de Semana Santa? Capítulo 11. Capítulo 11. Y la frase que hablamos ese día era que el pecado crece ¿cuándo? Cuando el corazón baja la guardia. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó en el capítulo 11? En el capítulo 11 podemos ver a un David que tomó a una mujer casada con Urías. De esa relación queda embarazada. David quiso primero engañar a todos y al propio Urías, haciéndole que él esté con su esposa para que ese hijo pueda ser pueda reconocerlo él. Sin embargo, Urías nunca accedió, Urías nunca estuvo con su esposa, y como consecuencia del pecado, David buscó matarlo, y fue lo que pasó. En el último, veamos por favor, vayamos a Segunda de Samuel, capítulo 11, cuando vemos la consecuencia o qué pasó después que Urías murió. Versículo 27. Vamos a darle un poquito de contexto, vamos al versículo 26. Dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y lo trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Entonces podemos ver que el acto de David, el pecado de David, fue algo que a Dios no le agradó. Y ahora en el capítulo 12 vamos a ver que Dios va a salir al encuentro de David. Y vamos a ver cómo la gracia de Dios va a actuar sobre esta situación y cómo va también a mostrarse que el amor de Dios también disciplina. Este capítulo es muy duro, pero también esperanzador, porque aquí Dios va a tocar el pecado de David sin suavizarlo, va a tocar el pecado de David sin maquillarlo, pero también nos va a mostrar que en su disciplina Dios no abandona a David. Así que vamos al capítulo número 12, por favor. Y vamos a leer del 1 al 15, del 1 al 4. Vamos a leer del 1 al 4. Y mi intención aquí el día de hoy es de convencerlos a través de la palabra de que cuando el Señor confronta nuestro pecado, no lo hace para destruirnos, sino para quebrantarnos, para llamarnos a volver a Él y hacernos descansar en su gracia. Porque donde hay perdón, hay restauración. Y donde hay restauración, hay esperanza. Así que vayamos a la lectura del capítulo 12, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y que sus hijos juntamente, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso.
y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces podemos ver aquí que Natán le habla a David por medio de una parábola. Es decir, no lo confronta directamente con el pecado que cometió, sino más bien le quiere dar a entender a través de esta parábola qué pecado se cometió. En Génesis 6:3 podemos ver que dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Aquí podemos ver que Dios sale al encuentro con David por medio del profeta Natán para buscar que David reconozca su pecado. Y es que a veces Dios nos puede hablar de diferentes maneras. En este sentido, Dios le está hablando a David por medio de Natán para que reflexione, para que recuerde el pecado que cometió. Y muchas veces a nosotros también Dios nos puede hablar de muchas maneras para que podamos reflexionar acerca de nuestros actos. Puede ser un mensaje cristiano, puede ser algún tipo de reflexión que nos pueda hacer meditar de nuestros actos. Y esto mostraba que al pueblo de Israel, esto le mostraba que Dios no había dejado de gobernar en su pueblo, que Dios no había dejado de gobernar a su rey. Aunque David hubiera quebrantado, aunque David hubiera pecado, Dios seguía en control. Esto es importante para el pueblo de Israel reconocer de que a pesar de lo que había cometido David, él seguía en control. Y esto puede también indicarnos y nos va a indicar cómo David reacciona ante esta parábola. Miremos lo que dice los versículos 5 y 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí vemos cómo David se enoja al escuchar esta parábola y cómo rápidamente juzga el actuar de esta persona que tomó algo que no le correspondía. Entonces aquí podemos ver cómo es más fácil condenar el pecado ajeno que reconocer el propio. ¿Y qué tan parecidos somos nosotros como con David? Mateo 7, del 3 al 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esto fue exactamente lo que hizo David. David juzgó al hombre de la parábola e incluso dijo lo que tenía que pagar. Eso significa que David tenía en mente la palabra de Dios, tenía en mente la ley. Porque Éxodo 22:1 dice que cuando alguno hurtare buey o oveja, por aquella oveja pagaba 4 ovejas. David conocía bien la ley, sabía la restitución correcta, pero una cosa es conocer la ley y otra cosa muy distinta es vivir rendido a la ley, rendido a Dios. Y es que se puede conocer la verdad y aún así vivir lejos de ella. Y a veces somos muy buenos nosotros para juzgar, para sentenciar el pecado o el actuar de otra persona, pero no la de nosotros. Y es que muchas veces nos pasa, muchas veces decimos, oye, este hermano le pasa tal cosa, ¿por qué actúa así? Sacamos la Biblia rapidito, es que esto no se debe hacer, porque la palabra dice esto. Pero cuando nos toca a nosotros, es muy difícil que nosotros podamos juzgarnos.
Esto era impactante para el pueblo de Israel porque mostraba a David como un rey que todavía sabía hablar de justicia, pero que había dejado de aplicarse a su propia vida. O sea, el pueblo de Israel se daba cuenta de que podía el rey hablar y sentenciar, pero no lo estaba aplicando para su vida. Y eso sigue pasando hoy. Nos escandaliza el pecado visible de los demás, pero suavizamos el nuestro. Nos indigna la inmoralidad que vemos en el mundo, pero justificamos nuestros propios desórdenes en nuestro corazón. Muchas veces es fácil criticar o indignarnos por el actuar de otras personas, pero suavizamos y justificamos el actuar nuestro. Y esto es algo para reflexionar, porque aquí viene Natán a señalar a David y a mostrarle que se estaba hablando de él. Veamos qué dice el versículo siguiente. Versículo número 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y es que aquí llega un golpe directo a David, porque aquí ya no está hablando de parábolas Natán. Aquí ya Natán le está diciendo: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre que pecaste. Tú eres aquel hombre que mataste, mandaste matar a Urías. Es tu pecado lo que estoy hablando. Y no solo que le dice, no solo lo confronta con el pecado, también lo confronta con lo que Dios ya le había dado. Recordemos lo que dice el texto: le había dado un reino, le había dado la protección, le había dado la casa de su Señor. Y lo peor que dice, si hubiera sido poco, Dios le habría añadido mucho más. Pero él no quiso, o él rechazó o desestimó la bendición que Dios ya le había dado y buscó a algo que no le pertenecía. Y es que, hermanos, el pecado no es solo romper una norma, es menospreciar lo que Dios nos ha dado. Es menospreciar lo que Dios ya nos ha dado, o lo que Dios ha sido bueno con nosotros. Y con respecto al pecado de David en Levítico, dice que ninguno se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. En 1 Corintios también habla de que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y aquí nos aclara del pecado que cometió David, pero también nos aclara de que no solamente fue un pecado de índole sexual, sino también fue un robo porque tomó algo que no le pertenecía. Salmo 19:8 dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y Juan 1:6 dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Natán le presenta el pecado y le dice a David: tú dices que estás con Dios, tú dices que conoces la ley, pero no la estás cumpliendo. Estás mintiendo. Natán le muestra el pecado a David también como robo porque no tomó lo que no le pertenecía. Y es que cuando despreciamos el mandamiento de Dios terminamos desperdiciando o despreciando al Dios del mandamiento. Natán más o menos le tocó la herida en la llaga a David. Para David ya había sido encubierto este tema, ya había sido algo del pasado, pero viene Natán y le toca esa llaga.
y le abre esa herida que no estaba cerrada, que estaba cubierta. Pero para curar una herida hay que abrirla, porque si no se la abre, si no se la cura, eso se sigue pudriendo. Y cuando se abre una herida duele. Pero el proceso de la sanación de una herida es doloroso, pero termina sanándose. Y es lo que vamos a seguir viendo. Israel debía entender que incluso David, el rey escogido, podía caer, podía menospreciar la palabra de Dios, pero que la seguridad del pueblo no estaba en David, sino en Dios. Y es que hoy también nos pasa algo parecido, cuando nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado y comenzamos a pensar en las cosas que Dios les ha dado a otros. El pastor Javier siempre nos ha dicho en sus prédicas o cuando ha podido que codiciar o envidiar las cosas de los demás, cuando hacemos eso, estamos menospreciando las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Y eso es una forma de ser mal agradecidos con Dios, porque no nos estamos enfocando en las bendiciones que Dios nos ha dado, sino que estamos viendo las bendiciones de otra persona. Es decir, no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado y no estamos siendo agradecidos con Dios. Y esto le pasó a David. David tenía todo en sus manos, tenía un reino en sus manos, tenía concubinas y le hubieran dado más al Señor, pero no quiso eso. Prefirió robar lo que no le pertenecía. Prefirió tomar lo que no le pertenecía. ¿Y cuál es la consecuencia de ese pecado? Veamos lo que dice el versículo 10 y 12. Versículo número 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y es que, hermanos, esta situación fue tan grave que el Señor lo expone de tal manera que va a haber una consecuencia. En 2 de Samuel 16, que vamos a ver en algunos domingos más, dice que y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Es decir, que lo que Natán le está anunciando va a pasar. No quedó en el aire. Más adelante se cumplía dolorosamente. El pecado secreto de David terminó, pero produciendo vergüenza pública. Y es que el pecado oculto puede terminar dejando heridas abiertas delante de todos. Y es que cuando, por ejemplo, tenemos una pared y tenemos una grieta y la tapamos simplemente con pintura, ¿qué va a pasar después si no curamos la grieta antes de pintarla? Se va a soplar y se va a hacer más grande incluso. Entonces, para poder tapar, primero hay que curar. David no hizo eso, no quería eso, él quería encubrir su pecado. Pero el Señor le está diciendo que va a ser público. Lo que él hizo en secreto, él va a hacer en público. ¿Qué dice el versículo 13? David confiesa y Dios perdona. Miren lo que dice el 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
Versículo 15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfrentó gravemente. Aquí David finalmente reconoce su pecado y responde: pequé contra Jehová. Es una confesión corta, pero es una confesión sincera. Y esa confesión sincera la podemos ver en el Salmo 51, completamente, donde él expresa todo lo que su corazón sintió en ese momento, donde reconoció su pecado, donde reconoció todo lo que él había visto. Y una parte, un fragmento del Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y es que Natán le responde: también Jehová remitió tu pecado, no morirás. Es algo tan glorioso, pero después de esto dice lo que va a pasar. Y es que el pecado trae consecuencias. No todo, el pecado siempre va a traer algún tipo de consecuencias. Dios perdona de verdad, pero eso no elimina automáticamente todas las consecuencias temporales. Vemos el corazón de David reconociendo su pecado y confesando de que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Vimos un espíritu quebrantado en David. Y es que Dios no busca excusas elegantes, Dios no busca palabras bonitas, Dios busca corazones quebrantados que reconozcan de su corazón la falta cometida. Y miren esto, David merecía morir, pero Natán le dijo: no morirás. ¿Cómo puede un Dios santo decir eso? Y la respuesta está en el Evangelio. David no murió por su pecado porque un día otro hijo de David iba a morir, Cristo, por su pecado y por el pecado suyo y mío. Y es que Cristo cargó la culpa de los pecadores reales. Dios no barre el pecado debajo de la alfombra, ni Dios simplemente perdona sin ningún tipo de consecuencia. La consecuencia era la muerte, pero Cristo ocupó el lugar del pecado de nosotros. Y es que en estos primeros 15 versículos podemos ver lo siguiente. Dios sale al encuentro de David. David juzga el pecado ajeno, pero no el suyo. Natán descubre su pecado. Dios anuncia consecuencias. Y David finalmente confiesa. Y es que, hermanos amados, Dios saca a la luz lo que nosotros queremos esconder. Pero la gracia de Dios es que en medio de un corazón quebrantado siempre hay esperanza. Veamos lo que dice el versículo número 15 nuevamente y vamos a leer lo que pasa después. Y Natán se volvió a su casa, versículo 15, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día el niño murió. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: sí, ha muerto. Y aquí podemos ver una actitud de David, de ruego, de ayuno, una actitud de orar por el niño. Y es que el arrepentimiento verdadero no siempre evita el dolor, pero sí cambia la manera de ver las cosas, sí cambia la manera de atravesarlas. Porque sabía David que estaba pagando el precio de su pecado. Pero mientras ese niño tenía vida, él tenía esperanza y él tenía que orar y pedir. Pero el niño no vive, el niño muere.
Veamos lo que dice, lo que sigue avanzando el texto. David está en tierra llorando, humillado, sufriendo, pero una vez que el niño ya muere, él acepta la decisión y la voluntad de Dios. ¿Qué dice los siguientes versículos? Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Aquí podemos ver algo. Aquí el texto no está mostrando una frialdad, sino una sumisión de David, una sumisión a la voluntad de Dios. Y el quebranto verdadero no termina en amargura. Puede llevar a una adoración más profunda y a una esperanza renovada. Y es que también la disciplina de Dios puede sostener para volver a levantar. Después de una situación difícil, Dios puede también levantarnos. Después de una situación complicada, hay personas que creen que por muy dolorosa que sea, ya no hay nada bueno después. Sin embargo, en Cristo, por la gracia de Dios, muchas veces, después de una situación difícil, Dios puede levantar. Y es lo que vamos a ver ahora. La audiencia original en este momento mostraba que David no fue destruido completamente por la disciplina. Fue humillado, sí. Fue quebrantado, sí. Pero no fue desechado. David se levanta después del dolor y vuelve a adorar, que es lo importante. No perder el enfoque de la adoración a Dios, de volver a someterse a Dios. Él estaba separado de Dios por el pecado, pero una vez redimido, una vez perdonado, él volvió a Dios, volvió a adorar a Dios. Y aquí hay una verdad grande, que el dolor no tiene siempre la última palabra, sino más bien la cruz de Cristo. Porque en el dolor de Cristo, cuando murió, fue que murió por nosotros. Por la resurrección nos recuerda que Dios puede hacer, tenernos esperanza en una vida eterna. El capítulo 25 cierra. En el capítulo 25 cierra que Jehová amó más al niño, el 24. Salomón dice 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual, ¿qué hizo Dios? Amó. Jehová amó a Salomón. Y es que vamos a ver cómo Dios no desecha a David, sino que lo sigue utilizando para su propósito de redención para todos. David es humillado en medio del dolor, David levantándose para adorar y Dios mostrando que la gracia no había desaparecido. Dios había utilizado y Dios va a utilizar a David por medio de su descendencia para su propósito.
Que Salomón nazca y sea amado por Dios no es un pequeño detalle. Dios siguió escribiendo la historia a pesar de lo que pasó con David. Y por esa línea, más adelante, por la línea de sucesión de David, vendría Jesucristo. Es decir, aún en medio de una historia herida, Dios siguió moviendo la historia. A pesar del pecado de David, Dios siguió utilizando a David por medio de su linaje. En el punto número 3 y final de este capítulo vamos a ver cómo Dios restaura a David y sigue sosteniendo su reinado. Versículo 26. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabat y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hechas de hierro, y además se las hizo trabajar en los hornos ladrillos. Y lo mismo hizo todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo pueblo a Jerusalén. Esta última parte del capítulo número 12 nos devuelve a un David en el escenario del reino, en el escenario de batalla, toma una ciudad. Y esto es muy importante porque nos enseña que la confrontación a la disciplina que Dios puso en David no significa que David ya no servía para el propósito de Dios. Dios trató su pecado, lo humilló, lo disciplinó, pero no le quitó nunca su mano. Eso no significa que nada pasó, pero significa que hay redención, que hay restauración. David vuelve al escenario del reino como un hombre, no como un hombre liviano, sino como un hombre quebrantado, con un hombre vuelto nuevamente a someterse a Dios. Veníamos viendo que David había dejado de someterse a Dios, había venido cometiendo un pecado tan grave, pecado tras otro. Sin embargo, luego del quebrantamiento, luego de que Dios lo disciplinó, vemos a un David nuevamente sometido a la voluntad de Dios. Y es que la disciplina de Dios restauró a David. Hermanos amados, lo que podemos ver es que un Dios que no deja el pecado oculto, un Dios que no llama bien a lo que está mal, un Dios que confronta con verdad, pero también vemos a un Dios que no abandona al que se humilla, que no abandona al que reconoce su pecado. David fue confrontado, David fue quebrantado, David fue disciplinado, pero David también fue sostenido por la gracia de Dios. Podemos ver que la disciplina de Dios tiene perfección en Cristo, perfección en una redención. Y aquí hay algo, y me puse a pensar en algo, que es cuando una persona comete un delito en la actualidad, las leyes de un país pueden condenarlas y enviarlas a un lugar. Muchas veces ese lugar se llama Centro de Rehabilitación Social. Hemos escuchado hablar de eso. Pero en realidad es que muchas veces esa persona que cumple su condena por el delito cometido sale habiendo cumplido una condena, pero no necesariamente sale rehabilitado.
sino más bien sale con más situaciones que complican su vida. No sale transformado, porque no necesariamente ha sido transformado ni rehabilitado por dentro. Y eso nos recuerda una verdad profunda. El ser humano puede imponer castigo, puede encerrar, puede sancionar, pero no siempre puede restaurar, porque vivimos en un mundo caído. Y el problema más profundo del hombre no está en la conducta externa, sino está en el corazón. Pero hoy hay un mensaje lleno de esperanza para usted y para mí. En Cristo no solamente hay una condena, en Cristo no solamente hay una consecuencia, en Cristo también tenemos una restauración verdadera. Sí, el pecado deja consecuencias. La disciplina de Dios puede herirnos profundamente, pero cuando hay arrepentimiento sincero, la obra de Cristo en la cruz nos da la certeza de que no solo nos perdona, sino que también nos restaura, nos limpia y nos transforma. El mundo puede castigar al culpable, pero solo Cristo puede restaurar al arrepentido. Y por eso la iglesia debe recordar estas dos verdades. Dios saca a la luz lo que nosotros queremos esconder. La disciplina de Dios puede doler, pero su gracia no deja solo al arrepentido. Ya que hay unas aplicaciones para nuestra vida. Y es que no debemos de pelear cuando Dios nos quiere hablar. No debemos de encubrir nuestro pecado. El Señor puede tocar nuestro corazón, el área de nuestra vida, donde quiere confrontar eso que estamos haciendo en contra de Él. Y es que Jesús no solo consoló, también confrontó corazones para salvar cuando estaba aquí. Llamemos al pecado por su nombre, pecado. Natán le dijo a David, tú eres él, tú pecaste. Y es que si estamos atravesando una temporada dura, si es que estamos cometiendo algo en contra de Dios, reconozcámosle y llamemos al pecado por su nombre. Y es que si el pecado fuera pequeño, Cristo no habría tenido que ir a la cruz. Cristo fue a la cruz por usted, por mí, por su pecado y por el mío. No confundamos disciplina con abandono. La disciplina de Dios se muestra con dolor, sí, pero no nos abandona, porque la cruz nos se muestra al final una esperanza. Y en medio de la aflicción tenemos que adorar. David adoró en medio de la aflicción antes de que muera su hijo. Nosotros también estamos llamados a adorar en medio de nuestras aflicciones. Hermanos amados, iglesia, si Dios hoy está confrontando algo o te está confrontando algo, no escondas más, no trates de encubrir tu pecado. Más bien reconócelo y confiésale a Dios que has pecado. Porque Dios saca a la luz lo que nosotros queremos esconder. No para hundirnos, sino para llevarnos de vuelta a su gracia. Y para aquellos que hoy escuchan este mensaje por primera vez, la esperanza no está en cómo tú puedes arreglar tu vida después de haber cometido un error. La esperanza no está en que todo el resto de las personas puedan verte una persona sin pecado. Es Dios el que restaura no solo tu vida, sino que restaura tu corazón por medio de Cristo. Así que vamos a orar.